Hola a todos y bienvenidos una vez más. Ya esto que todos los lunes nos van a extrañar cuando no estemos, que es Dataverse Zero to Hero, ya a punto de terminar estas 12 clases. Hoy con gustazo, que es presentar a Ale, que más que un colega de un compañero de la comunidad, ya es un amigo. Ale, ¿cómo andás? Hola Nico, pues nada, muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme en cuenta del espacio en estas sesiones tan interesantes. Que bueno, de algo siempre se aprende algo acá. He podido estar en algunas, pues al lado de muchos cracks que ya has tenido por acá, muchos cracks que han participado. Y bueno, nada, en esta ocasión pues como aportar ahí la semillita a ver de un granito de arena en esto, ¿vale? Y Genial. pues nada, Rápido, para quienes no conozcan a Ale, Ale actualmente es CTO en Infobae. Viene trabajando hace ya mucho tiempo en Dynamics, así es. ¿no? Sí, Uf. sí, está bien, está bien. Y bueno, yo tuve el placer de trabajar con él y junto a él y Ignacio que está en la sesión y, bueno, y Wilmer, que Wilmer no está en la sesión. Hay que tenerlo en cuenta. Se está mudando Eh, seguro. Lleva como, sí, la excusa, la lleva un excusa. mes A mudándose. mí no, a mí no. Nada, levantamos una iniciativa, creamos una iniciativa ya hace un año y medio, casi 2 años empezamos con las charlas y bueno, la pandemia nos vino, nos demoró todo, que es Power 35 Iniciativas o Power 35 Initiatives, y detrás de eso, bueno, varios proyectitos como el News y otros más que le hemos dado fuerza y que este año tendremos nuevos. Así Seguro. que nada, dejo acá presentado a Ale para que puedas iniciar. Nos vemos en un ratito y a disfrutar la sesión. Vale, gracias Nico. Pues bueno, como se titula, ¿no? Vamos a ver un poco ya desarrollo de plugins para lo que es Dataverse. Ya creo que en la sesión anterior sí, Enrique, hicieron lo de PCF, con Sergio lo de JavaScript, todo el tema de extensión de cliente. Bueno, esto ya es un poco extensión del lado del servidor. Pues bueno, ya Nico lo hizo, pero bueno, me presento, Alejandro Giraldo, algo más como dijo, un poco más de 10 años de experiencia con todo este mundo de Dynamics, RM 365, bueno, ya obviamente también un poco la parte de Power Platform. Soy CTO y arquitecto técnico, que es básicamente mi background en Infoabanio, como decía Nico, cofundador con él de todas estas Power 365 Initiatives, todas las iniciativas que llaman alrededor de del grupo que tenemos y bueno, también el tema de Density. ¿Vale? Un poco la agenda, para repasar la agenda de hoy, vamos a ver conceptos básicos de lo que son los plugins, otras alternativas, bueno, pues vamos para tenerlas ahí en el radar cuando hacemos estos componentes de servidor, cuáles son, cuándo se debería usar, cuándo es un caso de uso para hacer un plugin y consideraciones, entender el modelo de extensibilidad que tiene el database, ¿vale? Para ver dónde encaja bien estos complementos de servidor. Explicar un poco cómo se escribe, si instalas por un plugin, el contexto de ejecución que tiene un plugin, bueno, lo que es la arquitectura en sí. Y bueno, otras opciones de extensión que tenemos que tener en cuenta ya del lado del servidor para llevarlo quizás a eventos que pueda ya controlar por fuera de Dataverse, pero que los puedo desencadenar desde estos tipos de complementos o lo que me da Dataverse. Y bueno, un tema de buenas prácticas, veremos al final unos cuantos ejemplos que he construido. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con estos complementos tipo plugin? Esto no es más que un ensamblado. Si hablamos de ensamblado, es una librería de DLL, que del lado del servidor, que bueno, que lo que se usa, realmente se usa cuando no es posible, y eso hay que tenerlo presente, realizar alguna lógica de negocio por las formas tradicionales o lo que llamamos de forma declarativa, ¿no? Que es, o bien sea por medio de los flujos de trabajos clásicos, por las reglas de negocio, por Power Automate, ¿no? Estas que nos dan un diseñador donde queremos hacer lógica de negocio, y cuando quizás no podemos lograrlo por este tipo de opciones es donde recurrimos a lo que son los complementos tipo plugin, ejemplos, como cancelar un evento y mostrar un mensaje de error al usuario basado en una validación que tenga que hacer de servidor.
realizar cambios, validar, ejecutar otras acciones a partir de condiciones. Y bueno, esto se puede hacer dentro de JavaScript. Sí, pero hay veces que las condiciones es que se ejecute del lado del servidor o después de que pasó el evento en la transacción que se está haciendo en base de datos. Entonces, estas son un poco las condiciones. Quiero remarcar aquí, aunque vamos a tratar de hablar de lo que es plugins, pues ahí, cuando hablamos de complementos al servidor, pues tenemos dos opciones, una lo que son los plugins y otro lo que se llaman las extensiones de flujo de trabajo, que, bueno, yo pocas veces la nombro así, yo le digo los Custom Activity Workflows. Entonces, estos son también unos ensamblados que se usan básicamente dentro de los flujos de trabajo clásicos. No es otra de los mecanismos por los que yo puedo extender esta lógica. Tienen pequeñas diferencias. Bueno, uno recibe parámetros de entrada, digamos que es para cuando hablamos de las extensiones de flujo, es para un trabajo específico de parámetros de entrada, procesar lógica de servidor y devolver una respuesta. En los plugins, pues bueno, ya veremos que si bien también pues, puede cancelar un evento, etcétera, bueno, digamos que se usan también para esa extensión de lógica y de alguna manera hacer esas validaciones basadas en cuando ocurra el evento. Entonces puedo poner en diferentes momentos. Nada, alternativas, como decía, nada, debemos considerarlo como un último recurso frente a los otros enfoques, ¿no? Y por eso hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, flujos de trabajo. Yo tengo la opción de hacer flujos de trabajo asíncronos, el tradicional, pero también tengo la opción de hacer flujos de trabajo síncronos. Entonces, si a lo mejor requiero algo que se ejecute en ese momento en que está la transacción en base de datos, bueno, tengo que validar si con un flujo de trabajo síncrono lo puedo cubrir ese requerimiento. Y a lo mejor no tengo que entrar a desarrollar, que es un poco lo que hay detrás de los plugins. Si tengo reglas de negocio, pues también tengo las que son de tipo tabla o entidad, entonces esas también se ejecutan cuando se guarda un registro, etcétera. Entonces esas también puede ser una opción sin tener que entrar a desarrollar código. El mismo Power Automate, no obstante, sabemos que un Power Automate sigue una arquitectura que es asíncrona, pero no, o sea, a lo mejor ese tema de sincronismo no es finalmente el factor o el elemento fundamental de lo que hay que tener en cuenta durante esa lógica, pues podríamos considerar este tipo de cosas. Los campos calculados o consolidados, bueno, esto hace un par de versiones, ¿cuántas versiones esto no existía? Entonces, bueno, siempre había que hacer plugins para todo. Entonces, bueno, ya existe para hacer esos consolidados o calcular un valor a otro antes de guardar un registro inclusive. Entonces, bueno, eso me da los campos consolidados, las mismas acción o con lo que ahorita ya se está promoviendo más, que es el uso de las Custom API. Entonces, estas serían como alternativas a considerar antes de pasar a hacer un plugin. Pero bueno, entonces, ¿cuándo lo deberíamos usar? Y lo que mencionaba, o sea, uno, cuando no logremos por las alternativas anteriormente mencionadas o porque definitivamente tiene que ejecutarse de manera síncrona, es decir, que el usuario al guardar el registro, de alguna manera tiene que ejecutarse algo y te tiene que devolver o ya la respuesta cuando vuelva a tener el usuario o la renderización de la pantalla ya haya tenido que reflejarse un resultado. Es una opción cuando también se quiere integrar con sistemas externos a través de código. Esto tiene sus implicaciones, consideraciones dentro de los buenos parámetros de diseño. Entonces, y bueno, y si está bien escrito y si sigue buenos principios a nivel de codificación, bueno, también es una opción que me va a dar mejor rendimiento que frente a otras opciones. Y aquí, con esta slide, entender un poco lo que es ese modelo de extensibilidad, entonces, de lo que es el Dataverse. Entonces, cuando hablamos a nivel de lo que son esas lógicas de negocio o esas reglas, nos ubicamos acá en diferentes capacidades que me da Dataverse, ¿no? Que ya las hemos mencionado con las business rules, los campos consolidados, pero entonces aquí están los assemblies, ¿no? Que son los assemblies de .NET, bien sea plugin o custom activity workflow, que son lo que me permiten extender esa lógica, pero bueno, esa lógica por sí sola, pues no funciona, porque aquí, bueno, básicamente lo que tiene internamente Dataverse es un framework de eventos, a lo que, bueno, básicamente con ese framework yo lo que puedo hacer es hacer suscripciones a determinados mensajes que ocurran dentro de ese framework. Entonces, esto es lo que me permite a través de estas opciones por código registrar esos assemblies o esos, ya sea plugins, que voy a poder ejecutar una lógica cuando ocurre un evento. Entonces es lo que hay aquí a nivel de ese esquema de extensibilidad.
¿Y qué eventos son los que me expone Dataverse? Pues bueno, eventos como cuando creo un registro, cuando lo actualizo, cuando hago un retrieve o retrieve múltiple, que es una consulta de un registro, o sea, cuando entro un formulario, me estoy entrando un formulario y me carga la información de esa cuenta o ese contacto, en ese momento se ejecuta un retrieve. O cuando veo una lista dentro de una vista dentro de mi aplicación, ahí se está ejecutando un retrieve múltiple. Un update, un delete, o bueno, inclusive todo lo de que es relacionar registros. Y adicional que, bueno, a partir de estos eventos también puedo crear mis propios eventos, que estos son las famosas Action, o lo que también vemos con las Custom API. Es la capacidad no solamente de suscribirme a los eventos que ya me da la plataforma, sino a eventos personalizados, ¿vale? Que los pueden invocar desde cualquier punto del sistema. Además de que yo me pueda suscribir a estos eventos, ¿vale? También lo que me expone Dataverse es lo que se llama el pipeline o la canalización por donde de cómo se ejecuta realmente ese evento. Entonces, aquí lo que es el pipeline de ejecución, vemos que una vez ocurre una petición, ¿vale? Pueden ocurrir cosas antes o después, más o menos como pasa en base de datos. Ya que cuando yo creo un registro, puedo poner triggers que se desencadenen antes de que se cree el registro en base de datos y después de que se crea el registro en base de datos. Entonces, esta misma arquitectura es lo que vemos cuando desarrollamos estos complementos tipo plugin. Donde, ¿qué me permite eso? Primero, poder inyectar código que yo ejecute en una fase que es por ejemplo, el pre-validation, o sea, antes de que se empiece a ejecutar la transacción. Y aquí esto básicamente, ¿qué hago acá? Esto se suele utilizar para hacer validaciones, inclusive, bueno, y cualquier otro tema de lógica que yo quisiera evitar que se cancele la ejecución de mi plugin a partir de estas validaciones. Hay que mencionar que, por ejemplo, en este paso no hay comprobaciones de seguridad, nada de eso por el estilo. Ahora, una vez que ya entra como en esa transacción, después puede ocurrir los eventos pre y los eventos post. Entonces, en los eventos pre, aquí es donde yo ya puedo registrar estos complementos dentro de lo que sería una pre-operation y se va a ejecutar antes de la transacción principal. Entonces, tengo la opción de ejecutar lógica de negocio, bien sea en el pre-validation, por fuera de la transacción, o en el pre-operation o en el post-operation. Entonces, bueno, digamos que tengo esa flexibilidad dependiendo entonces, a nivel de lo que es el pre-operation, pues puedo leer información de lo que venga en el contexto sobre que hay que actualizar, hacer validaciones, consultas, etcétera, y una serie de cosas. Igual en el post-operation es una vez que ya se crea, que ya pasó la operación principal dentro de la plataforma, pues voy a poder ejecutar acciones posteriores una vez que se crea un registro, una vez que se actualiza un registro, ¿no? Lo llamamos un ejemplo pédico, creo una cuenta, tengo que actualizar todos los contactos de esa cuenta con determinada información. Eso lo registro, entonces sería un plugin que haría algo en el post-operation. Vale, pero bueno, entonces, ¿y cómo entendemos bien el tema de cómo deben programar estos plugins y qué información es lo que me trae cada vez que se ejecuta estos tipos de complementos? Entonces, aquí Dataverse lo que nos pone a disposición es una gran cantidad de datos que contiene precisamente todo el contexto, dentro del contexto, todo lo que reside dentro de esa operación actual. Aquí básicamente vemos dentro de las propiedades más relevantes que pueden llegar o que llegan en el contexto del plugin está, bueno, que es el parent context, pues, muchas veces información de donde se originó inicialmente la llamada. Tengo todo lo que son los input parameters, que bueno, aquí viene básicamente toda la información respecto, por ejemplo, el target, o sea, qué tipo de entidad es, en qué fase se está ejecutando, si es en el create, o sea, el mismo nombre de la entidad, bueno, el usuario de negocio, la unidad de negocio, el organization, o sea, trae una serie de información que puede ser, es importante considerarla para determinados casos. Siempre queremos acceder al objeto sobre el que se está creando el registro y la información que tiene, utilizaríamos el input parameter. El output parameter es una propiedad, todos estos input y el output son de tipo entities, entonces, bueno, yo lo que entity collection, es una colección, realmente lo que puedo hacer aquí es un output parameter, setear un valor que quizás tenga que devolver,
que quiero, por ejemplo, en un retrieve múltiple, pues acá cuando se hace la consulta en el output parameter habrá un objeto que tendrá todos los registros que se están retornando. Entonces yo ahí podría cambiar el valor de alguno de esos valores. El shared variables es porque puedo compartir, digamos, entre plugins que se están ejecutando basados en el mismo, pues como en cadena y inclusive basados en el mismo evento y fase, pues puedo compartir información entre ellos. Para eso utilizo el tipo shared variables. Y las entity image es la opción en que yo puedo, una vez que despliego un plugin, pasar información de, por ejemplo, no siempre va a actualizar todos los campos. Él en el contexto solo vienen los campos que en la creación, pues vienen todos los que se hayan cumplimentado, y en la actualización vienen los que han cambiado. En ocasiones necesitamos utilizar estas imágenes para evitar hacer recuperaciones nuevamente dentro del plugin. Entonces, para esto es lo que utilizo los imágenes, como una especie de snapshot cuando voy a utilizarlo dentro de mi código. Esto es a nivel de C#, un ejemplo aquí simple de cómo es un plugin. Pues es una clase que debe implementar una interfaz, y al implementar la interfaz debe seguir esta arquitectura que es este método del execute. Y lo primero que hago es obtener el contexto de ejecución. Bueno, y de aquí para allá todas las otras operaciones que iremos viendo. Otro elemento importante es del contexto yo puedo obtener lo que es el e-Organization Services, y esto es una interfaz que lo que me hace es proporcionar un conjunto de métodos que me va a permitir realizar operaciones contra Dataverse. Y estas son las operaciones que me exponen, el create, el update, el delete, pues los que hablamos del retrieve o el execute, que es mandar a hacer peticiones realmente de aquí de las que expone el sistema. ¿Vale? Si nos vamos a tipo, por ejemplo, de petición, cuando, no sé, un win opportunity, ¿no? Hablando de Dynamics, hay unas acciones que vienen predefinidas dentro de la plataforma que yo podría invocar desde acá. Bueno, hay un catálogo en la documentación de todos los requests que se pueden hacer. No obstante, cuando vemos dentro del create, el update y el delete, realmente lo que hay por detrás lo que se envuelve es un otro execute, que lo que va a hacer es crear el registro, actualizarlo. Básicamente todas pasan o convergen al final en el execute. Entonces es importante, porque siempre que voy a hacer llamados a Dataverse, pues tengo que utilizar el e-Organization Services. También tenemos algo que es lo que se llama el e-tracing. Esto es una interfaz que lo que me permite es registrar información que me va a servir para diagnóstico cuando tengo algún error o trazabilidad, pues, del plugin. O sea, si yo quizás estoy obteniendo un comportamiento inesperado, pues con el e-tracing puedo de alguna forma tener esa trazabilidad, ese seguimiento para saber cómo se está o por dónde va pasando mi plugin. Es una interfaz igual, como acá en el ejemplo se obtiene a partir del contexto que viene del service provider cuando se ejecuta el plugin, lo puedo obtener. Y bueno, con este tracing service.trace, con el método .trace, empiezo a hacer un poco el login de lo que está pasando. Bueno, y este es otro elemento que hay que considerar importante, porque siempre que dentro de un plugin y por alguna razón pues no se cumplen las condiciones que estamos evaluando y lo que queremos es cancelar, o que no cumpla la función y queremos cancelar la ejecución de ese plugin, lo que tenemos que hacer es devolver una excepción. Pero esa excepción tiene que ser de tipo invalid plugin, esta execution exception, ¿vale? Hay que volverla de este tipo. Podemos capturarla, y aquí es donde podemos incluir un mensaje personalizado, que es lo que le va a aparecer al usuario en la pantallita. Es un cuadro que realmente no es el más atractivo, no se puede personalizar, es un error para mí un poco todavía, pues falta de usabilidad. Y bueno, inclusive ahí puede descargar este famoso archivo de registro, etcétera, como que le queramos enviar, pero bueno, es la forma que siempre ha existido. Aquí también es importante notar dos cosas. Un plugin se puede ejecutar de manera síncrona, que es quizás el comportamiento más natural, pero yo también lo puedo ejecutar de manera síncrona. Solo que si yo un plugin lo defino para ejecutarse de manera síncrona, básicamente lo que hace es que se va a ejecutar como un trabajo del sistema. Entonces aquí lo pasa que este motor asíncrono, al mismo que ejecuta los flujos de trabajo,
es el que se va a encargar como de la gestión de esa ejecución. Entonces, cualquier error, etcétera, pues quedará registrado dentro de los trabajos del sistema. En cambio, y no va a detener la ejecución, ¿vale? En cambio, bueno, cuando digo no va a detener la ejecución, es que realmente el usuario va a seguir trabajando y él no actualizó o no hizo lo que tenía que hacer. Pero bueno, queda todo el error registrado en el log. Y cuando es un complemento sin tipo síncrono, sí va a cancelar y va a hacer un rollback, que es lo que hace de toda esa transacción. Bueno, si yo lo pongo en el pre o en el post, igualmente me va a quedar mi registro sin crear y sin actualizar y con el mensaje que le haya enviado. Vale, entonces, ¿cómo es esto de escribir un plugin? Vamos a ver requisitos. ¿Qué requisitos tenemos que considerar? Bueno, lo que es Visual Studio, 2019, posterior, etcétera. No puede escribir plugins C#, Visual Basic, bueno, ya casi que todo cada vez se centra que sea más en C#. .NET Framework 4.6.2, si bien dicen que en 4.7.2 suele salir algunos errores, entonces, bueno, la recomendación es que para plugin Custom Activity Workflow utilicemos lo sumo 4.6.2 de .NET Framework. De Nugget necesito la extensión. Esta extensión es la que me instala la librería del SDK que voy a utilizar después para consultar información en Dataverse, obtener información del contexto, el plugin, etcétera. Ya la vemos. Hay una extensión que vi que hace poco la vi, realmente no la he usado en profundidad, es esta extensión por Platform Tool para Visual Studio, que es la que tengo acá y este es el enlace. Lo interesante de esto es que, claro, recordé que hace algún tiempo existía este Developer Toolkit para Dynamics 365 que lo que hacía era que te podías crear un proyecto en Visual Studio y ya te da como un template de toda la estructura que era un plugin, un Custom Activity Workflow. Y otra vez está con Power Platform, entonces, bueno, lo que te da es una clase base, con esa clase base, pues una vez lo instalas en la extensión, ya cuando seleccionas los tipos de proyectos, te muestra proyectos tipo Power Platform, entonces ahí para personalizaciones, por ejemplo, entonces está toda una estructura con un CRM package, por si quieres, para que él mismo encargarse del despliegue, si quieres ahorita les muestro, no hice plugins ahí, pero bueno, cómo es que finalmente te permite inclusive registrar plugins, te permite conectarte a Dataverse, es bastante interesante porque cuando manejas todo esto no necesitas ya, por ejemplo, el Plugin Registration Tool, que es la forma como de toda la vida como hemos registrado plugins. Entonces aquí veo que están como centralizando toda la gestión de lo que es las extensiones o las personalizaciones. Está hasta 2019, dice que todavía no está, que la van a revelar en junio para lo que es Visual Studio 2022. Entonces, dejando esta opcional, pues todas las otras son requeridas para crear un complemento de esto, de servidor. ¿Y cómo escribir un plugin? Entonces, lo primero, crear ese proyecto de biblioteca de clases. Ya vamos a ver los pasos, son bastante simples. Crear un tipo de biblioteca de clases, agregar un paquete, el Core Assemblies, implementar la interfaz. ¿Ya? Entonces, cuando implementemos la interfaz y plugin, es donde nos va a poner el código que tenemos que agregar en el método execute. Una vez ya tenemos toda la lógica implementada, pues lo que hacemos es firmar el ensamblado, tiene que haber una firma para que el ensamblado se pueda registrar dentro de Dataverse. Es un proceso que se hace relativamente rápido y sencillo. Y después de firmarlo, pues lo podemos instalar y probar. ¿Vale? Entonces, una vez que lo instalo y estoy en esa fase de pruebas, bueno, puedo empezar todo lo que es la depuración y solución de problemas, ¿no? En el caso que no se esté comportando, entonces aquí a tener en cuenta, pues utilizar el e-tracing que hablábamos ahorita, pero usando las trazas. Si hay una excepción, pues lanzar la clase del invalid plugin para mostrar un mensaje al usuario. Una vez que yo genero trazas, tengo la opción y dentro de lo que es la administración en Dataverse hay una opción que la vemos ahorita por administración donde puedo ver todas esas trazas que va dejando mi plugin una vez que se ejecuta. Por defecto eso viene, es una opción que hay que ir y activar, por defecto viene desactivada, se puede para todos los eventos o solo cuando hay error, pero ahí es donde finalmente queda la información, los trabajos del sistema que mencionamos para los plugins. Si quiero hacerle un debug a mi plugin, pues tengo que instalar lo que es un plugin profiler, que bueno, también se instala con el plugin Registration Tool, la primera vez en un entorno. Entonces, si ya el entorno lo tiene instalado, no hay que volver a instalar, solamente usarlo.
Y bueno, hay unas métricas dentro del Admin Center de Power Platform que me dan una analítica de cómo, pues, cuántas llamadas están teniendo mis plugins, etcétera. También tengo una imagen ahí que podemos ver. Y algo muy, muy importante es que tanto los Custom Activity Workflow como los plugins tienen un tiempo de ejecución de 2 minutos. Eso es por diseño, ¿vale? A los 2 minutos el plugin ya genera un timeout y se cancela la operación. Por ende, no es recomendado para trabajos de larga duración, ¿vale? En este caso se recomienda que todo eso, si lo que yo necesito es trabajo de larga duración, lo hagamos por fuera de Database, ¿vale? O sea, entonces si queremos un Power Automate o recurrir a otras opciones, como vemos acá, con otros mecanismos, es que yo puedo integrar de manera nativa Database con, por ejemplo, una Azure Function, mandarle todo, una vez se crea un registro, utiliza un registro, mandarle todo ese contexto de ejecución a la Azure Function y la Azure Function se queda ejecutándose y bueno, y allá sea el proceso de la elaboración. O invocar Webhook, que realmente es la misma arquitectura cuando llamamos una Azure Function desde Database, pero ahorita les muestro cómo se configura esto, que es muy sencillo. Un webhook que, por ejemplo, desencadene a partir de algo que ocurre. Por ejemplo, un Power Automate, yo podría tener un Power Automate puesto como un HTTP y invocarlo como un webhook dentro de Database, o utilizar también un Service Bus, que también podría, lo que hace él es todo ese contexto de ejecución que tenemos en el plugin, lo puedo enviar directamente al Service Bus, a la Azure Function o al webhook. Ya hablamos mucho y vamos a ver lo más práctico. Entonces, estamos acá en el entorno. Entiendo que me ven. Vale. Vale. Voy a abrir aquí un Visual Studio. Yo tengo uno aquí de ejemplo, pero bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo se crea el proyectico y también para ver lo de la biblioteca. Vale, entonces aquí debo crear un proyecto. Y aquí entonces me va a listar todas las plantillas de proyecto que tengo instalado. Yo, por ejemplo, instalé esa la de la Power Platform, entonces acá me aparece para crear esos tipos de proyectos. No obstante, vamos a crear una biblioteca de clases tradicional. Entonces, mira, aquí tengo lo que es la Power Platform Solution Template. Si vengo acá, voy a ver este. No me la filtra. Mira, aquí está. Entonces, para crear un proyecto Power Platform o crear un plugin o un paquete de estos de despliegue o esta es la que llamamos una Custom Activity Workflow, sería para utilizarlo entre los flujos de trabajo, un proyecto de customización. Esto, bueno, es interesante para tenerlo aquí. No obstante, como decía, en mi caso voy a utilizar una biblioteca tradicional. Aquí aparece, tener en cuenta esto, que aparece para .NET Standard, .NET Core. Esta no funciona porque aquí estamos hablando del framework. Esta ya no funciona cuando las voy a instalar dentro de Database. Sí funciona si utilizo una Azure Function y cosas así, porque hay una librería cuando son esos procesos por fuera, pero si voy a utilizarla para instalarla, necesito utilizar una clases.NET Framework de esta. Entonces acá lo del framework, yo decía 462, aquí puedo poner se crea el proyecto. Ahorita vemos este ejemplo que es el que tengo construido. Pues aquí me lo creo en otra pestaña. Acá. Vale. Entonces, lo que decíamos, lo primero es venir y instalar las referencias de Nugget.
Y acá vamos a buscar la que es esta, Microsoft Core Assembly. Aquí vamos a ver otro conjunto de librerías, nos interesa es esta, ¿vale? Porque no quedan las que se utilizaban antes, pues que ya realmente creo que ya ni aplican, pero bueno, cuando empiezo a utilizar esto de Microsoft CRM CDK, por ejemplo, pues hay una que era para cuando tengo que trabajar con flujos de trabajo, etcétera. Bueno, entonces tengo que instalar cuando son también esta y esta cuando son Custom Activity Workflow. Hay otras que es para conectarse, cuando estoy utilizando realmente estas aplicaciones que son externas, si me quiero conectar desde una aplicación Windows, una aplicación web a Dataverse y quiero utilizar el SDK, porque lo puedo hacer directamente a la API, pero si quiero utilizar el SDK, pues tengo que instalar parte de las herramientas que hay acá. En este caso, pues bueno, me interesa es la de Core Assembly. Voy a instalar. Y aquí es un poco lo que él va a instalar. Aceptar las dependencias que tiene y le damos a instalar. Vale. Una vez que se instala, aquí en la carpetica ya me aparece, él crea esta SRM-CDK Proxy, que es donde básicamente obtiene la conexión al servicio para conectarnos a Dynamics, y está el SDK, contiene todas las librerías, etcétera, para interactuar con los objetos de Dataverse. Vale, bueno, esta clase la podemos borrar y crear acá una nueva. Entonces aquí puedo agregar la clase entonces, vale, creo aquí que cuando creo una tarea, después de que cuando creo un contacto, es decir, lo primero, tengo que definir esta clase que sea pública para poder que la pueda ver cuando la instalo dentro como lo va a estar como un plugin, porque si no, no la va a reconocer si la dejo privada. Y aquí, importante, entonces, vamos a hacer un using para utilizar el Microsoft.xrm.sdk. ¿Vale? Pues acá, entonces, y plugin. ¿Vale? La reconoce y le vamos a dar acá a implementar la interfaz. Vale, entonces lo que hizo él es este método, el execute, es el que tengo que implementar, pues me dice aquí una sección, y siempre con el primer parámetro del service provider para empezar a obtener toda la información del contexto. Porque una interfaz, bueno, y aquí es un poco cuando yo ya pongo sobre la mesa las ventajas para mí que tiene un plugin frente a un Custom Activity Workflow. Los Custom Activity Workflow lo que hacen es derivar de una clase base, que es esta de Code Activity. En cambio, los plugins serían de una interfaz. Eso cuando lo llevamos a la programación, pues me da otros beneficios porque yo puedo hacer mock, por ejemplo, para pruebas unitarias de los plugins, entonces puedo simular el contexto o hacer un mock del contexto, entonces me facilita la inyección de dependencias, ya hablando más técnicamente, y me favorece también mucho lo que es la mantenibilidad a nivel también de pruebas unitarias y la extensión, que puedo extender más fácilmente los comportamientos siempre que utilizo lo que es interfaces. Si vamos a todo lo que son los paradigmas de programación actuales, pues cuando hablamos de principios sólidos, etcétera, todo te va a que tengas que utilizar interfaces e inyección de dependencias, que es básicamente lo que uno debería hacer. Entonces, este es básicamente la estructura. Aquí ya incluimos la lógica. Aquí vemos lo que son. Entonces, dentro de las propiedades, todavía no vamos a hacer aquí esto lo del execute. Voy a salir y vamos a hacer lo que quería firmar el ensamblado. Acá firma. Y bueno, es un poco decirle una firma. Aquí, pues esto no es necesario. O sea, aquí puede poner lo que sea. Pues, muchas veces se pone el mismo nombre
el nombre de la solución o el nombre de la LL, perdón. Y bueno, ya pendiente de la lógica interna, esto es lo que tendría que considerar para, digamos, para tener un plugin listo para desplegar. Yo aquí tengo por ejemplo, dentro de la documentación de Microsoft, pues esto está muy claro, básicamente estos mismos pasos. Inclusive aquí te da un ejemplo. O sea, si a lo mejor yo tomo esto y lo pego acá, pues bueno, ¿qué tengo? Aquí ya tengo un plugin. Falta aquí referenciar una librería, que esto es del Service Model. Aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Mira, primero obtengo el tracing, eso es para poder hacer el registro de por dónde va, de trazas, digamos, del plugin. Obtengo el contexto y a partir del contexto puedo acceder a ese elemento input parámetros. Entonces aquí es donde vamos viendo que me va dando la parte del input parámetros, me dice qué usuario fue el que inició el plugin, si es online, si está dentro de la transacción, depende mucho de la fase que se está ejecutando, como decíamos, si es en el pre y en el post operation, es dentro de la transacción, si en el pre-validation es por fuera de la transacción, ¿vale? La unidad de negocio, si tiene pre-image o post-image, que es lo que decíamos para no tener que recuperar información después, sino que le puedo mandar información de la tabla, de la que estoy actualizando, el usuario, el ID de la petición que le da al momento que se ejecuta eso. El dev, esto es importante, ¿por qué? Porque los plugins se pueden desencadenar a partir de eventos y empezar a hacer como así, como un desencadenamiento masivo, ¿no? De que yo actualicé uno y ese también hizo que se desencadenara otro, etcétera, etcétera. Entonces, eso a medida que va haciendo que se desencadenen, el dep es un numerito que representa la profundidad y de cada desencadenamiento. Entonces es importante porque pueden haber momentos que se ejecute, que por tantos plugins haya un loop y que al final, pues con esto yo puedo controlar para evitar que pasen esas cosas, ¿no? Pues que yo lo he visto cuando muchas veces había que hacer muchos plugins hace unos años, que pasaba y bueno, tocaba uno recurrir a este tipo de cosas cuando era mayor a uno decía, no se está ejecutando en el momento que yo hice la operación, sino que se desencadenó por otro. Y pasa mucho cuando hay muchos plugins en el mismo evento y en la misma tabla. Entonces, bueno, ya vemos que tiene acá, mira, el mensaje, si es en el create, perdón, si es en el create, el update, dónde es que está pasando, otros los output, el parent context, este es importante porque, bueno, no siempre viene lo mismo, depende mucho del contexto donde ejecutó, que hizo que se desencadenara las variables y la fase, como dice en el pre, en el post, bueno, todos estos parámetros que vienen acá, pues, si todas estas propiedades, perdón, que vienen acá, pues es interesante conocerlas para tener como el control de todo lo que, controlar todo lo que queremos que pase en el plugin. Aquí lo que está obteniendo dentro del input parameters es el target y pregunta que si es de tipo entity, cuando es retrieve, este otro tipo de cosas, aquí viene ese entity collection, tipo así. Aquí lo que hago es obtener de eso, entonces la entidad, en este caso, si yo lo tengo asociado a la entidad contacto, acá me vendrá la información de la tabla de contacto con los atributos que estoy creando, estoy actualizando, obtengo la referencia al e-organization, ¿para qué? Para con ese usuario ID, aquí ya tengo el contexto de ejecución y de conexión del usuario. Entonces este es importante porque si el usuario que desencadena el plugin, aquí ya se va a hacer las comparaciones de seguridad con todo lo que está configurado a nivel de permisos de ejecución dentro de Database. Por arquitectura, entonces, solemos hacer este tipo de cosas, estas comprobaciones para ver si se tiene que ejecutar o no. En este caso, muchas veces no es que haga un throw si no se tiene que ejecutar, solamente no hay que ejecutar esta lógica de negocio. Entonces podríamos seguir derecho, el plugin se ejecutó, pero no hizo nada. Lo que hago con el throw es cuando quiero retornar una excepción controlada, que el usuario la vea. Es importante estos try catch y también es buena práctica, bueno, tener esta pila de catch, dependiendo del tipo. ¿Vale? Por lo general, estos dos, si aquí hubo un error de comunicación, ¿vale? De pronto en el Organization Service, o si hubo otro tipo de error, entonces se va a venir a decir, es de este tipo, no, si no lo logra clasificar, vamos teniendo manejadores específicos de excepciones, lo va a llevar a esta por default, pero cuando es de comunicación con Dataverse suele ya caer en este tipo y se lanza el throw,
Y aquí podría mandarle mensajes personalizados al usuario. Si yo me devuelvo al ejemplo, yo tengo aquí este ejemplo, igualito, lo que tengo es, ¿qué he hecho acá? Es, una vez que se actualiza una cuenta, va a ejecutar algo en el post, obtengo el contexto, el tracing y el servicio, pregunto si es una entidad y aquí lo registro, por ejemplo, tenemos información de la entidad, aquí la he capturado, que es la cuenta, pues hago el trace, pregunto que si contiene un atributo y ya vemos cuál es el ejemplo que vamos a hacer acá. Y a partir de eso, obtengo información, por ejemplo, de las imágenes, algunas consultas y actualizo. Si me voy acá al Dataverse, yo tengo aquí el siguiente, este es mi ejemplo. Cuando yo entro a una cuenta, esto es un escenario que puede pasar, es decir, yo quiero que cuando actualice esta información, he hecho el campo calificación, una vez lo guarde, todos los contactos, en este caso hay uno, pueden haber varios, todos los contactos asociados que tengan como cuenta principal esta cuenta fabrican, quiero que se actualice esta misma calificación. ¿Vale? Porque dice, bueno, sí, si fuera un campo consolidado, pues yo puedo venir acá y consolidar otros contactos. No, aquí es, a partir de una actualización, quiero que toda esta información se actualice en cada uno de los contactos, ¿vale? Como esta puntuación que le estoy dando. Eso finalmente uno mira y bueno, un Power Automate sí, pero es asíncrono, queremos que sea asíncrono, entonces aquí es donde dice, bueno, hay que hacerlo con un plugin. Entonces, ¿qué es el ejemplo que tenemos acá? Obtenemos la información, como yo quiero que pase después de que actualiza la cuenta, lo tengo en el post operation, y adicional, quiero que no siempre voy a actualizar el teléfono, pero si el teléfono está actualizado, quiero que también actualice los teléfonos este mismo teléfono a todos los contactos. Entonces acá le introduje cómo utilizar las imágenes, en este caso las posts. Obtengo una imagen de estas posts, obtengo el valor del atributo que estoy cambiando, el ID, y hago una consulta. Que estoy haciendo una consulta, pero no a la tabla de cuentas, sino a la tabla de contactos. Y para esto necesitamos utilizar lo que son las query expression. Las query expression, como ven, me la da la misma librería, pero en otro espacio de nombre que se llama query, sdk.query. Esto me da toda una estructura para yo poder hacer consultas de una tabla, básicamente traer las columnas, hacer condiciones, lo mismo que haremos, por ejemplo, en una búsqueda avanzada. Entonces la pregunta es, ¿sabes que puedo utilizar fetch? Yes. Sí, también se puede utilizar fetch. Hay una query expression y hay otra fetch expression. Podemos ejecutar fetch dentro de los plugins. No sé por qué, y quería mostrárselos cómo poder, por ejemplo, se han utilizado el Fetch Builder, supongo que sí, de Jonas Rapp en el Toolbox. Cuando uno va y hace una consulta Fetch, cuando la ejecutan, a mano derecha da la opción de que las puedas exportar. Entonces dice OData, el Fetch, y hay una opción que es Query Expression. Cuando hagan esas exportar, él les va a sacar esta consulta. Lo digo porque es algo muy útil cuando queremos hacer este tipo de consultas, que a veces se nos olvida como la estructura, porque tiene que tener esto de columnas, filter expression y seguir como una estructura específica. Y además, si quiero hacer consultas contra tablas relacionadas, un link, entity, etc. Entonces, bueno, esto también es la forma en que yo hago las consultas, query expression, hago el retrieve, le paso la query. Entonces aquí estoy consultando los contactos asociados a una cuenta. Y una vez que los obtengo, los recorro, él me devuelve un entity collection, lo recorro y dejo el tracing. Lo que hago es crear un entity de tipo contacto, que es el que estoy utilizando. Tengo el ID, le indico la calificación que tengo acá y el teléfono. ¿Vale? Si esto yo lo tuviera, ¿cómo lo despliego? Entonces yo lo que hago es compilar. Él me dirá si está bien o no. ¿Vale? Y aquí en el plugin registration, lo que hago es registrar un new assembly, si fuera nuevo, entonces acá lo busco, lo que hago es buscarlo internamente. En este caso ya lo tengo desplegado, lo que voy a hacer es actualizarlo. Bueno, él te detecta que es este, y en este caso lo actualizo, así, ningún cambio.
dice que lo he actualizado. Una vez tengo mi plugin, lo que hago después es registrar los pasos. Y en estos pasos donde yo puedo decir si quiero que se ejecute en el create, si quiero que se ejecute en el update, o inclusive aquí si tengo mensajes personalizados, o sea, cuando dice acá, mira, aquí tiene adicionar canal, o sea, hay otro tipo de mensajes, mira, como clonar, o sea, todo esto son los mensajes custom que tiene Dataverse, pues son mensajes del sistema que yo también puedo utilizar, o si quiero una action, también la puedo realizar acá, que el plugin se me desencadene a partir de que se invoque una action. En este caso es lo más común, aquí está en el delete, etc. Yo puedo decir, bueno, que cuando se cree, por ejemplo, al create, aquí tengo todas las entidades, contacto, filtre los atributos. Esto es importante cuando es en el update. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo todo, se me va a desencadenar siempre el plugin. Pero así como hacemos con Power Automate, realmente eso realmente no vino de Power Automate, vino de los plugins que yo puedo decir que en mi caso solo se va a desencadenar cuando ese campo calificación lo actualizo. Entonces, esos son con esos atributos de filtrado. Bueno, aquí le da unos nombres que uno puede personalizar, al nombre del paso, con qué contextos va a ejecutar el plugin. Entonces aquí si es el calling user o por ejemplo una cuenta de servicio también se podría definir, ¿vale? Entonces cuando yo digo el user.id con el que obtengo el servicio es a partir de este contexto y el otro que es con el user ID que inicializó puede ser el que lo desencadenó. Entonces eso es importante por temas de seguridad que va a dejar el calling user. El orden es importante porque yo puedo tener varios plugins registrados en el mismo evento, en el mismo mensaje a la misma entidad y en el mismo evento del pipeline. Entonces, por ejemplo, en el pre, en el post. Entonces, según el orden que yo los define, es en el orden que se va a ejecutar. Una práctica que pasa mucho, que veía mucho, era que todo lo dejan en uno, y realmente debería de darse en el orden que se ejecute cada uno. Aquí digo si es en el pre, en el post, etcétera, ¿vale? O en el pre-validation, dependiendo de cada uno, pues yo podré definir, por ejemplo, en un pre tiene que ser síncrono, pero en un post-operation, pues ya puedo decir si es síncrono o asíncrono, ¿vale? Si borro la operación cuando es asíncrono, si borro la operación para que no me quede el log si fue exitoso, si no fue exitoso, pues si deja el error. Entonces, este es el tipo de cosas que puedo hacer. Yo en mi caso he hecho esto, lo del update de la cuenta, que se filtre para ese atributo. Aquí me lista todos los atributos de la tabla, solo le he dejado ese. Mira que el teléfono no le he incluido, claro que lo voy a actualizar, no le he incluido el teléfono para que sea un desencadenante, o sea que si yo actualizo el teléfono no va a pasar nada. En el post operation y de manera síncrona. Después de esto lo que he hecho es que registrar una imagen, vienes acá, le dices nueva imagen y en la imagen ya le voy a indicar que esté disponible tanto en el pre como en el post y qué parámetros o qué campos voy a enviar. Voy a enviar el teléfono, aquí puedo mandar otros campos que no siempre cambian, pero que yo quiero utilizarlos en el momento de que se desencadene el plugin. Entonces, una vez esto lo tengo registrado y me voy a mi ejemplo, si yo aquí, por ejemplo, vamos a ver este contacto. Nico, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, estamos Vamos, ahí. listo. 7:24, pero tenés un ratito. No te Vale, vale. preocupes. Mira, gracias, Nico. Miren que aquí no tiene nada y está en 9, ¿vale? Si yo vengo acá y vamos a hacer un ejemplo simple. Pongo 0 en el teléfono, guardo. O sea, que el teléfono no se me ha cambiado y la calificación tampoco. ¿Por qué? Porque yo el plugin no lo tengo registrado para que se filtre en la actualización al teléfono. Pero si vengo y le doy la calificación y lo guardo, ahí tarda un poquito más, ya terminó. Entonces vengo aquí y me listo. Mira, lo actualizó y el teléfono, ¿vale? Ahora, en el caso que mi plugin genera un error, ya lo vemos. ¿Qué hago? ¿Cómo depuro y cómo le hago seguimiento al plugin? Por un lado, no sé lo que decía acá en las configuraciones del sistema, que me vuelva aquí a la clásica, pero todavía no sé cómo hacer esto por la nueva. Hay una opción que es donde yo tengo que venir en habilitar esas trazas. Aquí, configuración del sistema.
personalización, aquí dice seguimiento de complemento y actividades de flujo de trabajo personalizado, después son activity workflow. Por defecto, él viene desconectado. Yo lo puedo editar o solo cuando hay una excepción, o sea, cuando hubo un error, o para todos. Para efecto del ejercicio lo he dejado en todos. Y en esta opción, que es registro de seguimiento, vemos que aquí se ejecutó. Hasta ahora, 7:25, se ejecutó hace un minuto. Entonces, si yo entro, está mi plugin. Y tengo información como, bueno, pues, cuándo, qué operaciones, en qué entidad, etcétera. Y aquí en el bloque de mensajes va dejando lo que yo tengo registrado acá en la traza. Aquí, que se obtuvo, que tuvo la imagen, qué cuenta y a qué contacto iba a actualizar. Aquí está la cuenta con el ID y el contacto Begoña Hurtado. Entonces, esto es finalmente lo que me deja ese registro. ¿Vale? Ahora, si yo quisiera depurar mi plugin, lo que tengo que hacer es, ya el profile está instalado, yo lo puedo desinstalar, volverlo a instalar, eso lo puedo instalar por acá, y si me está generando una excepción, etcétera, lo que hago es venir, iniciar un profile, entonces aquí me dice si va a generar la excepción o lo va a persistir en una entidad, esta es la recomendada con una key, y lo que le digo es sí, vamos a persistirlo. Bueno, una vez él empieza a generar profiling de esto. Por si yo vengo nuevamente a mi cuenta y actualizo, obviamente tiene que desencadenarse ese plugin, ¿vale? Posterior a eso, pues yo ya puedo venir y parar el profile y hacer el debug. Entonces aquí aquí aparecen las ejecuciones que yo tenga, ¿vale? Solo que aquí viene que aparece ese en horario de UTC. Entonces aquí yo selecciono esto que tengo, le digo select, y aquí hay un poco de vuelticas que hay que dar realmente con data. Esto es, primero tengo que indicarle cuál es el assembly. Importante, para que no vamos a tener problemas, tiene que ser la misma versión del assembly que está instalado. En este caso yo le paso este último. Él me detecta el plugin que es, pero antes de iniciar esta ejecución, tengo que venir al Visual Studio y poner un punto de interrupción y atachar el proceso del plugin registration a Visual Studio para que tenga como que la comunicación, ¿no? Haré ahí un puerto de comunicación directo. Pues aquí está plugin registration, asociar. Entonces aquí ya se levanta la ventana de depuración y en el momento que yo le iniciar la ejecución es donde ya debería ejecutarse directamente la consola. Mira, ya entro aquí en el plugin. Ya vengo y aquí ya puedo empezar a leer y bueno, inclusive acceder a los objetos, en ese profile, a lo que él tenía dentro de ese contexto. Aquí ya hice el trace, aquí tuvo la entidad, ¿vale? Si yo al final vengo y en los elementos está la entidad y bueno, aquí ya puedo empezar a ver, no sé por qué no me quiere desplegar aquí. ¿Vale? Los atributos, y esto es otra colección. Y aquí me dice que traigo 5, los key, entonces mira que estos son los campos que ha traído, la calificación y el account, y en otro trae los valores. Está viendo que es un ID, que esto es un number, y bueno, y cuando dice tipo entity reference es porque está hablando de un lookup, ¿vale? Entonces, cuando habla de este tipo de valores. Ya pues por efectos del tiempo, pues no puedo ver cómo se trata cada tipo de valor, pero bueno, solo para que tengan en cuenta. Y puedo empezar a hacer este tipo de seguimiento, ¿no? A toda la ejecución. En el caso que tuviera un error, mira que aquí voy a entrar al post, aquí voy a tener el image, si vengo acá, no sé por qué no me está dejando hacer la inspección directamente, sino por acá. Que es de tipo entity, igual como veíamos ahorita, solo que aquí me va a traer, es el valor de la que yo le he incluido, que es la del teléfono. Y bueno, pues que es un poco lo que ya es hacer todo el seguimiento, el query expression.
Aquí hay algo que yo he marcado hay una forma en que le digas todas las columnas. Esto finalmente no hacerlo si no es estrictamente necesario, por temas de rendimiento, etc. Eso lo marca Microsoft, eso lo trae las columnas que sean de interés. Bueno, voy a detener aquí la ejecución y ya está. Esa es la forma en que se debuguea un plugin. Vale, ya para terminar, otros dos ejemplos que quería mostrarles y lo voy a abrir por acá. Esta consola. Vale. Una es que me creé una Azure Function, ¿vale? Una Azure Function que lo que hace es desencadenarse a partir de un webhook dentro de Dynamics. Entonces acá tengo una Azure Function con el HTTP request, inclusive le instalé la librería del SDK, etc. Y lo que hace es que es capaz de acceder a ese contexto de ejecución remoto que me llega desde Dynamics. Entonces, bueno, lo que hago es obtener el contexto aquí, una vez le mando ese request body que me llega dentro de aquí, que lee de la petición, se lo paso y, bueno, obtengo el entity, por ejemplo, el target, y soy capaz de leer cuando un contacto se creó, ¿vale? Y hace un retorno. Entonces, esto es una forma en que, aquí es un ejemplo simple, cómo desde cuando creo algo en Dataverse soy capaz de ejecutar lógica de servidor, en este caso una Azure Function, un serverless, pero que puedo extender el comportamiento, hacer cosas aquí, tareas de larga duración, etcétera, y bueno, y volver a llamar con el SDK, Dataverse y ese tipo de cosas. Para esto, bueno, tengo acá déjenme que yo cierro esto, tengo esta función. Aquí tengo la función. Y voy a abrir este monitor. Y aquí en Logs, voy a abrir esta consola, dice que está conectado. Entonces, una vez vengo acá y creo un contacto, vamos a crear a Nicolás Fernández, vamos a crearlo bien. Y le doy guardar. Mira que aquí me acaba de indicar que me llegó la información. Aquí estoy dejando el log, ¿no? Que es lo que tengo aquí es lo que estoy dejando aquí en la función, ¿no? Que estoy dejando este log information, etcétera, ¿no? Del logger. Pero al final lo que hizo fue que recibí y aquí estoy logueando que se creó este contacto. Si vengo hasta acá abajo me dice contacto Nicolás Fernández de creado. Y lo que quiero que vean acá es que dentro de todo ese contexto de ejecución me manda exactamente lo mismo que si fuera un plugin, ¿no? Donde me manda la unidad de negocio, la profundidad, el usuario. Por aquí está, mira, los atributos, o sea, el valor de la entidad tipo contact. Aquí está atributos, como lo veíamos, key, territorio. Entonces, en teoría podría leer todo exactamente igual a como lo leo dentro de un plugin, ¿no? En este caso es un webhook que estoy desencadenando. ¿Cómo se hace este tipo de cosas? Muy simple. Una vez creas la función, pues él te da este valorcito, donde lo que haces es coger esta URL de la función, esta parte, y te vienes acá al plugin registration. Yo aquí tengo esta key, la webhook function, te le puse la URL, ¿vale? Y en la webhook key, en acá no sé por qué la quita, pero es pegar este código, este de acá, ¿vale? Entonces, en la opción, una vez registras la Azure Function, viene después y le registras un paso igual como se hace con los plugins. Cuando se cree el contacto, entonces en el post operation vas a llamar, aquí estoy invocando para que me cree, pues para que mande la información a la Azure Function. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplito interesante de cómo extender este tipo de lógica de negocios. Y otro de los ejemplos, lo que tengo es acá tengo un flujo de Power Automate, se lo presentamos a ver en las news que hacemos de Power 365. Tengo un flujo que está expuesto como un HTTP endpoint y lo que hago es ejecutar webhook. Por ejemplo, si vamos a hablar con un ejemplo, mira, aquí tengo que se estado ejecutando webhook, o sea, ahorita.
¿Por qué lo tengo? Es cada que se crea un contacto, lo que va a hacer es que se está llamando, se está creando un webhook donde le estoy pasando, hay un evento publicado o suscrito a mi evento de creación de contactos, y lo que está haciendo Dataverse es enviándole mensajes, ¿no? Mira, esto se creó. Entonces, para escenarios de integración es bastante interesante porque hace que se desencadenen cosas automáticamente. Entonces, lo que tiene esto internamente es un HTTP, estas URLs que se pueden hacer con Endpoint como desencadenador. Recuerden que él da esta URL larga, que lo que hay que hacer es esto mismo, tomas está la URL de tu servicio, tu endpoint, y estos parámetros se los pasas como el query string que va a recibir dentro del webhook, y aquí lo que estoy haciendo es cuando recibe esa petición, se ejecuta y bueno, y me vuelve una respuesta de OK o no OK. Entonces acá, si volvemos, pues, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos hace un momento con el contacto de Nico, aquí, 9 minutos. Pues aquí en la salida, miren que está exactamente todo el mismo contexto de ejecución que veíamos hace un rato. Inclusive interesante que también es capaz de mandarte imágenes. O sea, podría yo llevar a lógica de servidor que tengo en aplicaciones externas, cómo fue un cambio, o sea, cómo era el valor de un registro antes de cambiarlo, etcétera. Entonces, bueno, está interesante para temas de sincronización de datos, etcétera. Y aquí está todo, tal cual del contexto de ejecución, me manda el correo y ya devuelve una respuesta. Esto tiene la opción que si yo devuelvo un mensaje tanto en las Azure Function como en los webhooks, si yo aquí en vez de devolver un error 200, devuelvo un error diferente, tipo 400, él puede hacer que esa operación se cancele. Pues que puede hacer esto como que se cancele, como si se comportara realmente como un plugin síncrono, haciendo un rollback de la transacción. Si yo vuelvo acá. Voy a guardar. Lo que pasa es que, ay, bueno, se me lo creo. Entonces, ¿qué pasó? Y lo que pasa es que al final devuelve un error bastante feo y no es muy descriptivo. Este se ejecutó. Entonces, hagamos todo. ¿Qué es esto? ¿Cómo registro este tipo de cosas? Aquí tengo los webhooks. Tengo uno cuando se crea una cuenta. Aquí lo tengo cuando se crea una cuenta. Aquí pongo el webhook con la URL, el query string, ¿vale? Y bueno, todos estos valores aquí en las properties es donde se empiezan a agregar, si las que vemos acá, este tipo de cosas, el API, el SG, la versión y la firma. Si yo vuelvo acá, aquí está cuando se crea la cuenta y cuando se actualiza una cuenta. Entonces vamos a crear una cuenta. Mira que acá ya saltó el error. Esto pasa tanto si devuelvo un error diferente a 200 desde un webhook en Power Automate, me ven algo, ¿vale? Lo que pasa, mira, este no disponible y pues no. Lo que pasa es que no me permite como mandar mensajes personalizados, como si lo puedo hacer con un plan. Es una opción válida, pero bueno, hay que saber en qué contexto se usa, porque bueno, siempre te devuelves como algo así, ¿vale? Mira, crear de la cuenta y te vuelve un error, una excepción 400, ¿vale? Pero no te dice algo más personalizado, ¿vale? Entonces, bueno, esta es otra de las opciones. En el caso que se quisiera llamar un endpoint tipo service endpoint de una subservice bus, pues sería esta opción. Y aquí Data Provider, cuando se hacen las entidades virtuales, para registrar un plugin, para hacer las consultas y obtenerlas, este tipo de opciones.
Y bueno, para no extenderme más, ya para terminar, un tema de buenas prácticas, lo de filtrar los atributos, como lo vimos, para que solo ejecute cuando sea estrictamente necesario, usar las pre y las post imágenes para que no se tenga que hacer consultas a Dataverse necesariamente para esa entidad. Tener en cuenta los límites de los 2 minutos, que bueno, no tiene mucho sentido ni tener 2 minutos bloqueada la interfaz de usuario no, para que cuando un usuario guarda o crea un registro, pues eso no tiene mucha presentación, entonces es posible que sean rápidos. Lo de la profundidad del depth y cancelar si es necesario. Definir el orden de la ejecución, utilizar el invalid plugin siempre para las excepciones, evitarlo del column set true, siempre tratar de que solo lo que necesito. Esto de revisar en el plugin, en el retrieve múltiple, bueno, cuando hay gran volumen de datos es mejor considerarlo, especialmente para las tablas estas, me dejo un lado de las entidades virtuales porque hay que revisarlas ahí, pero cuando hablo de tablas en la de contactos, en la de cuentas o algo mucho más grande, no es, yo alguna vez lo usé y no daba tan buen rendimiento, entonces al final los deshabilitamos. Pues ya esto a nivel de codificación, pues tratar de tener un solo ensamblado, uno por tabla, ¿vale? Y pues ante todo el código limpio dentro de lo que es la programación del plugin. Ya aquí de recursos, pues bueno, aquí en el Power Platform Admin, yo puedo venir y ver las analíticas de cuánto se está ejecutando, qué usuarios, qué llamadas han hecho, qué plugins han generado errores. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas lo puedo tener aquí en los complementos, lo puedo tener disponible para una forma de ver si tengo un plugin que constantemente me está generando excepciones, a lo mejor tengo que ir y intervenirlo, ¿vale? Bueno, y aquí también hay un enlace donde se dice lógica de buenas prácticas entre los plugins, que es interesante revisar. Y bueno, Nico, nada, con esto entonces finalizamos, no sé si alguna pregunta. Lo dejaste sin habla. Eso veo, quedaron, o no están, no hay nadie. Así si hay gente, nada, pues, o cualquier cosa, nada, me pueden encontrar en LinkedIn, Twitter, me pueden escribir y nada, con mucho gusto la resolvemos. Y si no, a partir del martes que viene, todos los martes, en la misma batidora, por el mismo Baticanal, te encuentran siempre en vivo en el Power 35 News. Ahí Exacto. ya no Ahí no te vas a también, poder escapar. ahí también respondemos preguntas. Tomamos pedidos, respondemos preguntas, lo que se pueda. Eso Vale. es. Vos sabés que te voy a mentir si te digo que te seguí en todo lo que dijiste, así que no te lo voy a decir. Ah, sí, bueno. Te fui siguiendo. A ver, era fácil seguirte. Estoy seguro que los muchachos son seguro un perfil más técnico que el mío. Te habrán sido mejor. Mil gracias por preparar tremenda sesión. A vos, diría te veo, pero bueno, no vamos a mentir. Mañana es grabado, pero te veo el martes próximo en el news. A los demás, y espero vos también, el lunes próximo en la última sesión del Dataverse Zero to Hero, que va a ser la mano de Ignacio Nachito Barrio. Y bueno, muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo. Vale, nada, Nico, muchas gracias. Esperemos continuar con estas sesiones A por más, a por más. más. Vale, pues nada, buena tarde, hasta luego. Un abrazo. Chao.